jefe en el movimiento San Martín. Y digo esto porque cuando nosotros estábamos en Río Negro, viviendo en Bariloche, me elegí una ciudad bastante fiera para ir a militar y a trabajar. Y cuando nos enganchamos al movimiento San Martín, el coordinador era este joven, que llevaba bastante bien una situación de cubrir un enorme trabajo. Estaba en medio enloquecido, por eso le decía a la flaca, a su compañera, cómo se lo bancó, que en ese momento era una campaña que era muy intensa. Nosotros veníamos del sur y cada vez que veníamos lo agarrábamos, nos dábamos un cafecito ahí cerca del Congreso y encima nos tenía que bancar a nosotros por lo menos 1 hora, 2 horas de charla permanente. Pero bueno, había un núcleo importante de jóvenes, que un poco lo que uno como militante ve en el movimiento del futuro, que existe y que tenemos, ¿no? De eso que en su momento nosotros en la década del 70 levantábamos la bandera de lo que era el trasvasamiento generacional, y creo que hoy más que nunca, si la levantábamos en ese momento, porque de alguna manera nosotros teníamos 18, 19, 20, 21 años, hoy en día es una de las tareas que necesita el peronismo, el movimiento, pero claramente, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol nuestro de los viejos que hemos tenido una práctica política y de militancia? Bueno, es aportar en la construcción y en esa formación, digamos, en esa continuidad histórica y política con las nuevas generaciones. Es lo que estamos tratando de alguna manera de hacer desde cada uno de los posicionamientos políticos que uno cree que es el más conveniente o el correcto. Si uno, les cuento más o menos primero que esto, vamos a hacer un debate, no es que uno viene a exponer. Cuando gana Macri, como todos ustedes, recibimos un cachetazo allá en el sur que nos dejó medio grogui, medio con mucha bronca, con mucha indignación, porque cuando viene la novedad de la provincia de Buenos Aires era como que ya era demasiado, ¿no? Una cosa que nos ganara la segunda vuelta y otra cosa perder la provincia de Buenos Aires, como igual. Me hacía acordar al año 83 con Alfonsín. Nosotros volvimos al país en el año 81, salimos en el año 83 con el tema de las elecciones para que no ocurriera ningún problema, como nos había pasado con 2 compañeros de conducción nacional que habían muerto, Pereira Rossi y Raúl Yagüe en el 82, para que no se viera que era una provocación, que estuviéramos contra las elecciones. Y nos fuimos a Bolivia, estaba el presidente Siles Suazo, un gran amigo nuestro, que nosotros lo apoyamos en su momento bastante. Y cuando recibimos los datos electorales del conurbano y en las villas de San Martín había ganado Alfonsín, nos queríamos cortar la vena. Me acuerdo que teníamos un asadito en La Paz, a esa 4.000 y pico metros de altura. Para prender el fuego hay que tener un secador de pelo para tirarle al carbón para que encienda. Bueno, quedó frío, no lo comimos, quedó en la parrilla. Y nos dio esa indignación porque veníamos de un proceso de enfrentamiento con la dictadura militar más genocida de nuestro país y perdíamos la elección. No estaba en nuestros cálculos que eso pudiera ocurrir. Nuestro cálculo estaba no el 83 con esa situación, sino el 73, ¿no? Con el triunfo de Cámpora. Y sin embargo perdimos la elección y me dio la misma sensación de bronca, de impotencia y de tener que revisar qué es lo que pasó, por lo cual llegamos a esta situación. La diferencia sustancial de la generación nuestra, que nosotros, este es el cuarto, para ser un poco esquemático, el cuarto proceso neoliberal. Lo vivimos en 2 dictaduras militares, la de Onganía Levington del año 66 al año 73, este proceso de genocida de Videla Maceira Agoste del año 76 al año 83. Fíjense cómo coinciden las fechas. Parece que la dictadura militar en Argentina más de 6 años no aguanta. No es como el proceso chileno o el proceso brasileño. Hay un nivel de resistencia de nuestro pueblo muy importante que hace que esos procesos dictatoriales no puedan pasar los 6 años de cumplimiento.
Viene el tema del menemismo, que es el proceso neoliberal que vivimos más duramente porque nos divide a nivel, se entra en el movimiento nacional y popular las políticas neoliberales, nos divide, digamos, los compañeros a nivel de militancia, nos confunde el enemigo, lo teníamos adentro como un caballo de Troya, es lo que más nos costó quizás políticamente más desgaste y más peleas internas, y después nos gana en democracia Macri y su mejor gobierno, su mejor equipo, como dice, con los 130 CEOs o empresarios, que son los mismos representantes de los grupos económicos diversificados de la oligarquía. Ese es el nombre y apellido aliado al imperialismo, es el nombre y apellido que tienen estos CEOs científicamente, que son los miembros de las empresas multinacionales, oligárquicas, que lo estamos viendo en estos 130 funcionarios que tiene el gobierno, con los cuales ellos además se plantean un cuestionamiento a la que llaman la pesada herencia, lo que nosotros llamamos la década ganada, con unas sartas de mentiras y una relación entre los multimedios y la justicia, que es lo que, digamos, opera para desgastar nuestros gobiernos, no solo en la Argentina, sino que lo que ocurrió en Brasil con Dilma, lo que ocurrió en su momento, yo estaba en Bolivia por una relación laboral y política con el gobierno de Evo Morales, lo que pasó con Evo Morales, no sé si ustedes se acuerdan, venía el referéndum para el cambio de la Constitución a la reelección de Evo, anticipada porque es presidente hasta el 2019, y hubo toda una campaña mediática de denuncia de que había tenido un hijo, que tenía una relación con una mujer, que hacía lobby, que la corrupción, bueno. Eso le significó a Evo la derrota del referéndum, con la misma presión mediática que ocurrió acá en la Argentina. Entonces, una campaña donde ya no se usaban las Fuerzas Armadas como fuerzas para irrumpir los procesos democráticos y populares, sino se utilizaban los multimedios y la justicia como la última reserva que tiene el sistema. Cuando gana Macri, ese cachetazo que recibimos todos, yo siempre digo que estábamos muy tranquilos, no digo durmiendo la siesta, pero estábamos que esto se ganaba, se podía ganar, no se podía perder. El cachetazo de Macri hace que nos llamemos automáticamente entre los compañeros y empecemos a decir, bueno, ¿qué hacemos? La primera discusión nuestra fue si nos convocamos solamente para ganar el gobierno, es una cosa. Si nos convocamos para ganar el gobierno y profundizar ese proceso de la década ganada, 10 o 12 años, es otra cosa. ¿Por qué? Porque para ganar el gobierno alcanza con la lucha electoral, con la experiencia que tiene el peronismo. Sabíamos que este gobierno, cuál era la naturaleza, el diagnóstico de este gobierno, lo tuvimos, los viejos peronistas por lo menos lo tenemos absolutamente claro, son políticas neoliberales, como les decía. Luchamos contra esta política en 2 dictaduras y en un gobierno democrático nuestro, para colmo, o sea que sabemos cómo pelearle a estas políticas neoliberales. Casi le diría que nos podemos tapar los que tienen experiencia a la mano y sabemos a quién y cómo responder a cada una de estas políticas que hoy tenemos en nuestro país. Pero dijimos, si no somos conscientes de que hay que profundizar el proceso, vamos a volver a repetir, ganar un gobierno, volver a desendeudar, recuperar derechos que el gobierno neoliberal los conculca, volver a reorganizar políticamente y seguimos repitiendo la historia de esta situación de empate trágico que tiene la Argentina entre un modelo de país oligárquico, imperialista y un modelo nacional y popular en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que puede salvar esa situación? El programa. Nosotros discutimos un programa que son 105 puntos, después les dejo algunas de las pautas estas, parecen muchos puntos, pero en el cual incorporamos compañeros que habían sido funcionarios, militantes políticos, compañeros del movimiento obrero, compañeros de organizaciones sociales, compañeros de la estructura estudiantil, que aportaran a ese programa los temas sustanciales. Y el primer tema sustancial que nos planteamos es el cambio de la Constitución. Ustedes se acordarán, el año pasado cuando Cristina fue a este encuentro de los radicales CADO, estaba Palazzo, estaba Moró,
hubo un debate en el medio del discurso donde creo que fue Moró, Palazzo, no me acuerdo quién, le dice a Cristina, Cristina, nosotros fuimos constitucionalistas de la reforma, fuimos constituyentes en la reforma de la Constitución del 94. Hoy no podemos hablar de reforma, hoy tenemos que hablar de cambio de Constitución. Y Cristina lo tomó en el discurso y planteó el cambio de la Constitución. ¿Y por qué el cambio de la Constitución? Porque si no, no podemos modificar el tema de la ley de medios, el monopolio del medio de comunicación, y porque además no podemos modificar el tema de la justicia, que es la reserva que tiene el sistema, con la cual hoy el sistema se ve obligado a trabajar para desestabilizar nuestro gobierno nacional y popular. Es la última reserva que le queda al sistema. Eso es la justicia o la injusticia del sistema judicial que tenemos en Argentina. Y si no hay una reforma constitucional, volvemos a los mismos temas, volvemos a la misma situación que se nos dio en su momento con la 125, volvemos al tema de la desestabilización, volvemos al tema de esto que vemos a diario en la prensa, que nos venden una realidad cuando virtual, mentirosa, una gran estafa frente a lo que está pasando. Y tenemos cientos de ejemplos para plantearlo. Entonces, ese programa plantea, por ejemplo, el tema de los servicios. Nosotros consideramos no una mercancía, lo consideramos un servicio público, derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al agua y al gas. O sea, no son mercancías que le vendemos a nuestro pueblo, son parte de los derechos humanos, parte de los servicios públicos que el Estado debe dar. La modificación de la ley de entidades financieras, si no modificamos la ley de entidades financieras, hoy se vuelve a poner en la Argentina la renta financiera como el sector económico hegemónico de este gobierno y de los otros gobiernos, las dos dictaduras militares y la época de Cavallo con Menem en su momento. Fíjense que está en la prensa estos últimos días, de febrero del 2016, el año pasado, a febrero del 2017, el sistema financiero ganó 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares al año. ¿Quién va a invertir productivamente en este país si la timba financiera es lo que permite eso? ¿Quién va a invertir si uno trae dólares baratos, lo pasa a pesos, lo mete en el banco con una tasa que son los famosos levacos, ¿no? Esos bonos, una tasa ahora nuevamente del 26, estaba en el 28, 32, le da una rentabilidad superior a si ese dinero lo trae, lo pone en la fábrica, tiene que pagar salario, tiene que pagar impuestos, gana menos invirtiendo en la producción que metiéndolo en el circuito financiero. Entonces hoy tenemos una deuda en esos LEVAC, en esos bonos, en esa timba financiera, de 700.000 millones de pesos. En 2015, esa deuda que tenía nuestro gobierno eran 200.000 millones. En un año, 15 meses, lo llevó a este gobierno, lo triplicó a 700.000 millones de pesos. Pero con un agravante, porque esa deuda que teníamos nosotros en 2015 con los bancos, que estaba balanceada, era una deuda aceptable, la tenían los bancos. Ahora esta deuda lo tienen los fondos buitres, lo tienen los que traen los dólares, a los que les pagamos una fortuna, una usura internacional con este gobierno. Entonces, este sector donde predomina la matriz financiera, la timba financiera como forma de concentración de la riqueza y de robo de nuestro país, es la que hay que terminar. Y si no modificamos la ley de entidades financieras, evidentemente, si no pasamos a una matriz productiva, distributiva distinta, estamos en problemas serios. Cambiar la Constitución es un eje político fundamental. ¿Qué significa esto? No es que nosotros incorporamos en el programa, no es que pensemos que en 2017 ya vamos a cambiar la Constitución, no es que pensemos que en 2019 vamos a llegar con el cambio de la Constitución. Lo que sí creemos, tenemos que tomar el ejemplo de la Constitución de 1949, que la gestó el peronismo, Perón, que fue conculcada por un decreto de una banda militar de la Revolución Libertadora, Aramburu y Rojas. Tenemos que tomar eso como símbolo político y trabajar en la conciencia de nuestro pueblo y en la organización política, que tenemos que ganar y recuperar el gobierno, pero tener un programa de profundización, sin la cual, y si no lo hacemos, volvemos a repetir la historia de ciclos contra ciclos entre proyectos oligárquicos que no se pueden estabilizar y proyectos nacionales y populares que no logramos en esto de la revolución inconclusa, como decía Cook del peronismo, no logramos resolver.
Entonces, el tema del programa es un tema fundamental. Y debatir eso